¿Qué tal, chicos? Buenos días. Disculpen la demora, pero justamente estaba revisando si tenían toda su información para poder realizar su examen y nos faltaban unos pequeños detalles respecto a dos temitas que son inmunidad especializada de barreras epiteliales y hipersensibilidad, que sería bueno que tuvieran un video aparte de lo que ustedes estudian para que tengan como referencia, ¿no? No va a tomar mucho tiempo. Son temas bastante sencillos. Y en realidad, como ya hemos visto en otros temas, sabemos de que la piel es el primer sistema de defensa del cuerpo e inmediatamente después de la piel se encuentran lo que son las mucosas. Y las mucosas, ayudando a la piel, tienen varias funciones, incluyendo lo que es la alimentación de la misma, debido a que la piel es no vascularizada y al mismo tiempo también vamos a tener acá otras células de soporte que incluyen a células inmunológicas que, como ya sabrán, son todas aquellas células residentes de tejidos, donde tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos a lo que es, por ejemplo, en primera instancia los macrófagos y las células dendríticas que son residentes de tejidos, pero podemos tener también otras células como las B1 y las T gamma delta, que son células de la inmunidad innata y que suelen encontrarse en zonas de mucosas. Entonces, como podemos observar o podemos imaginar que las mucosas son una frontera en donde no solamente va a haber una defensa continua del organismo, sino también un proceso de tolerancia, debido a que el sistema debe ser capaz de reconocer y diferenciar entre un antígeno propio y un antígeno externo. En ese sentido, entonces, podemos separar lo que son las barreras dependiendo de sus tipos y lo que pueden hacer, como son el sistema digestivo y el cutáneo, o también los otros tipos de mucosas como el MALT y el GALT. Pero básicamente, por ejemplo, poniendo sus ejemplos, el sistema digestivo tiene el sistema inmunitario regional de mayor tamaño y complejidad, en el cual, si ustedes se acuerdan de sus cortes histológicos, van a poder pensar en lo que son en los nódulos linfáticos que se encuentran, por ejemplo, en las placas de Peyer o que se encuentran a nivel del apéndice cecal, ¿no? Entonces, acá tenemos realmente grupos de células inmunitarias que pueden llegar a contener hasta 1.000 millones de linfocitos. Y en este caso es una de las zonas donde se sintetiza más anticuerpos que el resto de los sistemas, especialmente anticuerpos de baja afinidad, para poder tener una respuesta rápida. Igual, la piel en su conjunto a su alrededor puede llegar a albergar sus 2.000 millones de linfocitos. En general, que son el doble de linfocitos circundantes, pero obviamente cuando estamos considerando la piel es todo el sistema, así que van a estar un poco más separados, ¿no? Como habíamos mencionado, entonces tenemos algunos de estos que son el aparato digestivo, el aparato respiratorio y el sistema inmunitario cutáneo. Si bien cada una tiene características, debemos pensar que todas comparten un patrón de tres pisos, que es el epitelio en contacto con el exterior, el tejido conjuntivo rico en células inmunes que se puede encontrar en la lámina propia y en algunos casos de forma más profunda lo que son las estructuras linfoides, donde están las respuestas adaptativas. Por ejemplo, en el tubo digestivo, tenemos lo que va a ser más que nada la tolerancia y la defensa, pero también la tolerancia a antígenos alimentarios, a la microbiota comensal, que son bacterias necesarias para que nosotros podamos digerir nuestros alimentos y no tener lo que son intolerancias y por lo tanto son microorganismos no patógenos, y al mismo tiempo poder separar entre proteger estos microorganismos no patógenos, pero sí conservar el porcentaje bajo de aquellos patógenos am, que sí son dañinos para el cuerpo, que normalmente estos patógenos actúan de forma dañina, básicamente cuando incrementan su proporción en comparación, por ejemplo, a lo que son otro tipo de microorganismos más sanos, ¿no? Podemos encontrar entonces acá lo que van a ser aglomeraciones linfocíticas a modo de nódulos linfáticos en las amígdalas, en las placas de Peyer, en los folículos de la lámina propia. Y algunas de las células más importantes de este grupo son las células epiteliales intestinales, que son las que producen un moco necesario para la protección de los propios jugos gástricos,
la protección de las células de los jugos gástricos, las células M, que son aquellas que captan los antígenos luminales, las células de Paneth, que producen defensinas, y la liberación de inmunoglobulina A y M, que están enfocadas en la neutralización de microbios en la luz del intestino. Y también podemos encontrar otros subgrupos, como hemos dicho, que pueden ser, entonces, en este caso, células dendríticas, linfocitos B1, linfocitos T gamma delta. Luego tenemos el aparato respiratorio, en donde va a haber igual también una microbiota muy particular a nivel del pulmón, que vamos a tener una exposición de patógenos inocuos y partículas de transmisión aérea, y también separación de lo que son patógenos no inocuos. Aquí es donde podemos encontrar, como se verá en la otra partecita que me falta, que es hipersensibilidad, que algunas personas desarrollan reactividad alérgica a alérgenos que neutralmente deberían ser tolerados, lo que producen, por ejemplo, procesos de rinitis y shock anafiláctico y asma bronquial, ¿no? Y normalmente están asociados a las amígdalas y los adenoides, donde podemos encontrar las células epiteliales respiratorias ciliadas, que igual producen moco y defensinas, y ese movimiento de moco que normalmente sale al exterior y que poco a poco van atrapando diferentes partículas y microorganismos para poder extraerlos o mandarlos al exterior. Y también tenemos lo que es la liberación de inmunoglobulinas A, M y G para neutralizar los microbios fuera de la barrera epitelial. Y luego el sistema mucoso cutáneo, ¿no? Que es el de gran área superficial, que por un lado tenemos la barrera queratinizada y no queratinizada, y por otro lado tenemos lo que van a ser células como los queratinocitos y las células de Langerhans, que básicamente son células dendríticas, pero especialistas de lo que es la piel. Muy bien. Entonces, es cierto de que podemos encontrar algunos tipos celulares únicos que van a corresponder a un determinado sistema, en el cual podremos tener, por ejemplo, como hemos dicho, las células de piel, las células de Langerhans, en el intestino las células M y los linfocitos B productores de IgA, y en los epitelios los linfocitos gamma delta y las células linfoides innatas, ¿no? Como los natural killer, entre otros. Ahora, como hemos mencionado también, lo que necesitamos es tener un equilibrio entre tolerancia inmune, y el caso del dilema del intestino es la capacidad de seleccionar lo que son realmente bacterias patógenas, ¿no? Entonces, entrando un poquito más en detalle a lo que es la inmunidad del intestino, sabemos de que el intestino es bastante largo, tenemos una superficie más de al menos unos 200 metros cuadrados, ah, miles de millones de microbios comensales, antígenos alimentarios y algunos patógenos en pequeña cantidad. Y lo interesante es de que el intestino puede discriminar entre lo inocuo y lo peligroso, y para eso va a combinar tres barreras inmediatas, que es el moco espeso, que protege a las y también separa a las células del epitelio de un contacto directo con patógenos. Luego tenemos lo que son los antimicrobianos, como las defensinas y REC3. Y finalmente la presencia de interleuquina A, perdón, de inmunoglobulina A, que neutraliza en la luz del intestino sin provocar inflamación. De todas maneras, en caso de una infección persistente, tenemos a lo que van a ser en este grupo a las células dendríticas asociadas a mucosas. Ahí está, que inmediatamente van a captar, en este caso, lo que van a ser microorganismos, y en caso sea necesario, entonces activan lo que es la activación y producción de linfocitos B y producción de anticuerpos, como hemos visto en los temas pasados, para la producción de células plasmáticas y por lo tanto la liberación de inmunoglobulina A en su gran mayoría, que su capacidad de atravesar lo que van a ser epitelios les permite, por lo tanto, neutralizar a la luz del intestino, del estómago, lo que corresponde a los microbios, ¿no? Por otro lado, si a pesar de todo los patógenos no solamente activan, en este caso, las barreras, también las células dendríticas pueden desanclarse y viajar hacia los centros secundarios más conocidos, como puede ser el linfático, para activar y enviar o reclutar, si es que lo ven desde el punto de vista del intestino, a células hacia la parte de las vellosidades para que tenga una mejor respuesta frente a un determinado patógeno.
Este sistema es justamente lo que se conoce como el GALT, que es el tejido linfóide asociado a intestinos, donde están las placas de Peyer y los folículos linfáticos aislados por placa. Normalmente estos no son visibles cuando no hay una activación inmunológica. Son mucho más visibles, obviamente, por la mayor producción de linfocitos debido a los procesos asociados, ¿no? Como son la selección por afinidad, etcétera, que van a incrementar su tamaño. Ahora, la microbiota intestinal, sorprendentemente, también ayuda al proceso inmunitario. Entonces, este es un ecosistema de más de 1000 especies bacterianas, las cuales se encuentran en la luz del intestino y que pueden ayudar a degradar nutrientes, producir algunas vitaminas, estimular también la maduración inmune, es decir, ayudan al sistema inmune, a la conservación del sistema inmune y también al momento de competir por espacio, por alimentos y por posición con los patógenos, entonces también tienen un proceso de defensa. Por lo tanto, pueden impedir infecciones, ¿no? Es de una manera de decir de que, por ejemplo, E. coli técnicamente es una bacteria de la microbiota que se encuentra en pocas cantidades. Sin embargo, si de repente nosotros a través de irritantes, alimentos contaminados, aumentamos nuestra población de E. coli, llega un punto en el cual esta población sobrepasa la competición con otros microbios y por lo tanto se tiene una enterocolitis, lógicamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, es cuando sobrepasa tanto la defensa de microorganismos como la defensa normal inmunitaria. Es por eso también de que cuando nosotros hablamos de la microbiota, se entiende, han habido artículos científicos que demuestran que una microbiota variada, una microbiota sana, una microbiota correcta puede ayudar entonces a mejorar y a conservar el sistema inmunológico. Significa de que si una persona está inmunológicamente comprometida, puede tomar cultivos bacterianos para reconstituir su flora y tener una mejor respuesta a medicamentos, a tratamientos e incluso a enfermedades. Se ha visto de que la microbiota puede desaparecer o puede ser muy afectada en ciertos tratamientos como tratamientos para el cáncer y que la falta de esta microbiota o el cambio de sus características puede llevar a formas más severas del cáncer o a una menor respuesta al tratamiento. Y el caso contrario cuando tenemos una microbiota adecuada. Entonces, es un componente sumamente importante. Vamos a pasar. Ya. Bueno, la tolerancia oral. Ya, yo creo que ya estamos. Me ha adelantado todo el concepto, pero por encima, ya. Entonces, el otro caso es ya lo que corresponde a la mucosa respiratoria, ¿no? ¿Sí? Que esa también es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá una mucosa diferente, o sea, tenemos funciones similares, pero en el caso de la mucosa respiratoria, vamos a ver algunos detalles interesantes. El hecho de que también producimos moco viscoso, pero este moco viscoso no tiene las capacidades neutralizantes que normalmente encontraríamos en el estómago. En su lugar, lo que busca es arrastrar entonces los microorganismos a la parte externa a través de estornudos, a través de la tos. Entonces, un moco que siempre va a estar no solamente humedeciendo el aire que entra por respiración, también eliminando patógenos, ¿no? A través de tos o estornudo. Ahora, los macrófagos alveolares son macrófagos residentes muy especializados que se encuentran en el tejido alveolar y que normalmente son no inflamatorios, pero que están ahí para lo que es la detección y producción y fagocitosis de lo que son componentes dañinos, ¿no? Ahora, otro detalle interesante es la presencia de inmunoglobulina A en vías aéreas superiores y la de IgG en alveolos, ya que ahí la activación está más asociada o la producción está más asociada a una activación. Um, Se conoce como BALT a esta zona, ¿no?
Y algo interesante y curioso que sucedió justamente durante la época de COVID es de que se determinó de que el COVID no solamente ingresaba a células alveolares pulmonares, sino también a macrófagos alveolares, o si los macrófagos alveolares detectaban el COVID, entonces activaban lo que es el sistema de inflamación en el RP3 junto con otro sistema y eventualmente generaba lo que se conoce como la tormenta de citoquinas, que producía una cantidad ya no suficiente de moco, una cantidad excesiva de moco, el cual llegaba a también activar a lo que son los macrófagos M2. Recuerden que es antiinflamatorio y por lo tanto producir una fibrosis en el tejido pulmonar dañado, lo que llevaba por lo tanto una pérdida de la actividad pulmonar, lo que se veía directamente cuando el COVID era muy avanzado en la pérdida de saturación de oxígeno y que por lo tanto las personas tenían que ser intubadas. Dependiendo de la cantidad de pulmón comprometido, había personas que podían salir de la enfermedad y otras que no. Es por eso de que dentro de los criterios de evaluación y tratamiento respecto a COVID, no se esperaba que la persona llegara a 75% de saturación, sino que a partir de 80 ya era considerada una situación de alto riesgo, justamente porque no se quería llegar a ese punto, porque el pulmón como tejido fibroso no se recupera, reacciona igual que una fibrosis pulmonar, no se recupera, ¿no? Otro detalle interesante, como hemos dicho, es de que inhiben respuestas excesivas mediante TGF-beta. El TGF-beta, recuerden que es un factor de crecimiento, por lo tanto es un proceso antiinflamatorio. Muy bien. Otro tipo de inmunidades puede ser en menor cantidad lo que es el tracto urinario y el sistema genital femenino, en donde también vamos a tener nuestra propia flora, que la cual va a proteger por competición. En este caso, la microbiota del sistema genital femenino es rica en lactobacillus, que produce ácido láctico, lo que hace un ambiente ácido y poco propicio para el desarrollo de varias especies patógenas. Igualmente, la presencia de estrógenos puede generar un epitelio más grueso y una mayor producción de IgA y IgG, y lo que va a hacer entonces una mejor respuesta ante ciertos patógenos, ¿no? Muy bien. Ya, yo creo que por este ladito estamos completos. Esto ya ustedes lo conocen. Y ahora vamos a pasar al otro tema que me quedaba pendiente, que es hipersensibilidad y alergias. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, en este caso se comprende como hipersensibilidad al daño tisular causado por respuestas inmunes. Tradicionalmente se clasifica en 4 tipos completos, que son la hipersensibilidad de tipo 1 o también denominada inmediata, la cual está mediada por la producción de IgE y los linfocitos de estirpe Th2, y normalmente están asociados a lo que es la activación de mastocitos eosinófilos y mediadores, los cuales pueden generar, por ejemplo, histamina, por lo tanto, un pico de inflamación bien definido. Luego tenemos lo que es la mediada por anticuerpos o tipo 2, la cual lleva o está asociada a lo que es la producción de inmunoglobulina M y G contra antígenos de superficie de la matriz celular o extracelular, y normalmente están asociadas con la ozonización y fagocitosis de células, por lo tanto, un reclutamiento y lo que es destrucción de tejidos asociados. Luego tenemos la mediada por inmunocomplejos de tipo 3, este es bastante peligroso, donde tenemos inmunocomplejos generados entre antígenos circundantes de anticuerpos IgM y IgG, los cuales pueden depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos y tejidos, y lo que puede haber un reclutamiento del complemento y por tanto una buena pérdida de células por lisis del complemento. Finalmente, la medida por linfocitos T de tipo 4, en donde los linfocitos TCD4+, pueden ser tanto TH1, TH17 y los citotóxicos CD8, generan una inflamación mediada por citoquinas, activando macrófagos y una muerte directa de células dianas e inflamación por citocinas. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en esta imagen básicamente es, vamos a poner si pongo mi puntero láser. Entonces, es en este caso el reconocimiento de, antes que nada, como hemos dicho, es hipersensibilidad, así que van a ser antígenos
propios como no propios, lo que lleva un reconocimiento de los anticuerpos, por lo tanto estos antígenos, y si se reconocen los anticuerpos, entonces se va a reconocer, va a ser reconocido también por el complemento vía clásica o de frente con C3b por vía alternativa, lo que hace que en señalización se pueda reconocer tanto anticuerpos a través de los receptores para anticuerpos, así como receptores de complemento de los fagocitos, llevando a la muerte de las células en cuestión, que va a ser una fagocitosis. Otro mecanismo puede ser entonces los productos derivados del complemento, una vez reconocido este antígeno propio, que son C5A, 3C3A, que van a llevar al proceso de activación de leucocitos, pero también inflamación y lesión tisular. Y por otra parte tenemos lo que es el anticuerpo receptor contra TSH. Entonces, a veces podemos tener reconocimiento de lo que van a ser algunos procesos o algunos componentes, por ejemplo, la acetilcolina, lo que lleva a una destrucción entonces de ciertos componentes muy importantes, ¿no? Me ponen imágenes sin decir. Ah, bueno, a ver. Entonces, dentro de lo que son las alergias, que son normalmente las hipersensibilización de tipo 1, tenemos dos actos en general, que es el acto final y el acto. Una que es la sensibilización, que es el primer proceso en el cual un alérgeno entra a la mucosa y es presentado por las células dendríticas a los linfocitos CD4+, que se polarizan en vía TH2 y este TH2 produce interleuquina 4 e interleuquina 13. Entonces, como sabemos, la interleuquina 4 y interleuquina 13, una vez activados los linfocitos B, producen entonces un cambio de clase a las inmunoglobulinas E en linfocitos B e interleuquina 5 para lo que son los eosinófilos. Ahora, esta interleuquina E se fija con muy buena afinidad también a los receptores epsilon, anticuerpo epsilon de tipo 1 de los mastocitos y los basófilos, lo que lleva entonces a un reconocimiento del alérgeno como tal, propiamente dicho. Hemos tenido una activación muy buena de lo que va a ser producción de anticuerpos y otros procesos, lo que lleva finalmente a lo que se conoce como una sensibilización. Es decir, antes de este momento nosotros no éramos sensibles a este componente y eventualmente o a partir de esto nos hemos vuelto sensibles. ¿Sí? Ese es el punto de inicio. Es posible que incluso la respuesta en este punto de inicio no sea muy fuerte. Sin embargo, lo que también estamos generando aquí, lamentablemente, es una memoria, porque luego cuando tenemos una exposición nueva o un reencuentro, se entrecruza entonces con la inmunoglobulina E en la superficie del mastocito y dispara la degranulación de lo que se correspondería a la histamina, triptasa y otros mediadores lipídicos que producen diferentes procesos asociados a lo que nosotros conocemos como una respuesta alérgica, ¿no? Como lo que es la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad, vamos a tener un aumento de moquito que va a ser interleuquina 13, broncoconstricción en algunos casos y prurito, ¿no? Dependiendo de dónde sea la zona o sea, cómo es que el antígeno o el alérgeno, que recibe ese nombre específico, ha llegado en este caso a la zona de respuesta, ¿no? Ya, y esto puede suceder bastante rápido porque es una primera exposición de reconocimiento, pero normalmente un alérgeno se encuentra en suficientes cantidades para que pueda ser reconocido de forma cíclica durante un periodo de minutos, lo que hace que la respuesta alérgica demore unos cuantos minutos, ¿no? Y que finalmente este empiece a bajar en cantidad por sí solo una vez de que se elimina la sobreexposición a lo que son los alérgenos, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la alergia como tal, tenemos diferentes tipos. Podemos tener una anafilaxia sistémica, que es la vasodilatación masiva, edema y broncoespasmo.
y en este caso es la que se conoce como que la hinchazón de la piel, se puede llegar a tener problemas cardíacos y se requiere con suma premura lo que es adrenalina para detener el proceso o bueno, evitar el proceso inflamatorio e incrementar la vasoconstricción, que se está dando una vasodilatación, ¿no? Una de las más comunes, que es otra aparte, es la rinitis y conjuntivitis alérgica, la cual se muestra básicamente como una gripe avanzada, solamente que no caso ni viral ni bacteriano, solamente una respuesta inmediata que puede llevar a prurito, estornudos y lagrimeo de mediadores inmediatos, no histamina, interleuquina 13, que es tranquilamente el más controlable en base a la eliminación de los alérgenos o el tratamiento con antihistamínicos. Luego se tiene la asma alérgica, en donde tenemos una hiperreactividad bronquial con componente inmediato que es el broncoespasmo, y luego una inflamación eosinofílica que remodela la vía aérea. Es en donde sabemos de que las personas tienen una forma más compleja de una respuesta inflamatoria respiratoria, en donde podemos tener que, por ejemplo, no se les cierra la garganta, no pueden respirar, tienen sibilancias, necesitan normalmente inhaladores, los cuales van a ser antiespasmóticos, antibroncoespasmóticos para que puedan liberar las vías aéreas y puedan respirar con normalidad. Y finalmente tenemos lo que es la alergia alimentaria, que puede ir desde urticaria hasta anafilaxia. En el intestino la respuesta se mezcla con mecanismos de barrera y tolerancia que no se llevan a cabo y por lo tanto se desarrolla un proceso alérgico, ¿no? Como la alergia a los mariscos, a algunos nueces, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, en realidad, ¿cómo es que nosotros podemos tratar este tipo de problemas? Normalmente puede ser a través de 4 métodos. El primero y el más sencillo, vamos a ver, vamos a avanzar. Es donde tengo esta parte. Ahí está la alergia. Tratamiento, quiero tratamiento. No, ya me pasé. Ya. Entonces, el tratamiento más sencillo en este caso es evitar el alérgeno cuando esto es posible. Luego podemos tener lo que es la farmacoterapia asociada a síntomas, que pueden ser los antihistamínicos, corticosteroides inhalados o sistémicos, antileucotrienos y broncodilatadores, que es lo más sencillo. Luego podemos tener lo que es ya inmunoterapia específica, también conocida como la desensibilización, que básicamente hasta ahora es como que el gol estándar para el tratamiento. No estoy diciendo que sea el mejor, estoy diciendo que es el que más se utiliza hoy en día en diferentes partes del mundo, incluyendo en Arequipa, que básicamente lo que es reeducar la respuesta hacia la tolerancia. Por lo tanto, introduciendo el antígeno o el alérgeno en pequeñas cantidades, las cuales puedan ser toleradas, es decir, que no desencadenen la respuesta inflamatoria dentro de un organismo, y subirlas paulatinamente con una exposición constante hasta alcanzar exposiciones en el medio ambiente en las cuales se recupere, por lo tanto, la tolerancia, reduciendo la inmunoglobulina y promoviendo la IgG bloqueadora, que suele ser la IgG de tipo 4, y los T reguladores, porque se ha visto que la IgG de tipo 4 incrementa cuando tenemos respuesta o tratamiento a una señal alérgica. Luego tenemos lo que van a ser ya los métodos más actuales, que son los biológicos dirigidos directamente hacia lo que son anticuerpos monoclonales anti-IgE, anti-L5, anti-L4R alfa, que bloquea todo lo que es la activación vía interleuquina 4, interleuquina 13. Pero obviamente son procesos un poco más estables, pero también más caros, que no muchas personas pueden costeárselos o no tienen, o no existe una disponibilidad en el mercado en todos los países, ¿no? Bien, esto es lo que nos faltaba respecto a hipersensibilidades, aparte de lo que ustedes han comentado, bueno, lo que ustedes tenían pendiente, y con eso estamos para el examen. Muchas gracias, chicos.